El jet privado descendió con la suavidad de un suspiro sobre la pista de aterrizaje. A través de la ventanilla, Emma Rossi observó la ciudad costera extenderse bajo un sol implacable, un paraíso de cristal y palmeras donde las apariencias lo eran todo. A sus 67 años, después de una vida negociando en las sombras de la diplomacia internacional, anhelaba la paz. Anhelaba el abrazo de su único hijo, Daniel. El retiro no era un final, sino el comienzo del tiempo que siempre le había prometido a él y a sí misma. Su cabello, de una plata impecable y recogido en un moño severo, enmarcaba un rostro donde las arrugas no eran de risa, sino de decisiones difíciles. Sus ojos, de un azul acerado, lo habían visto todo, o eso creía. Esperaba ver a Daniel y a su esposa, Isabela, esperándola. Pero la pista estaba vacía, salvo por el personal de tierra que se movía con una eficiencia impersonal. Un escalofrío, un mal presagio, recorrió su espalda a pesar del calor húmedo del ambiente. El chofer la condujo en silencio a través de calles bordeadas de mansiones perfectas. Al llegar a la imponente residencia familiar, una estructura de vidrio y mármol blanco, la encontró extrañamente silenciosa. La puerta se abrió a un vestíbulo vasto y frío, donde el eco de sus pasos era el único sonido. No había risas, no había música, no había vida. Llamó a Daniel. Su teléfono se fue directo al buzón de voz. Una punzada de ansiedad, aguda y familiar, se clavó en su pecho. Lo intentó de nuevo. Nada. Marcó el número de Isabela. El teléfono sonó un par de veces antes de que saltara el contestador. Pero detrás del mensaje grabado se escuchaba el eco de música estridente y risas ahogadas. Un malestar profundo se asentó en su estómago. Esto no era normal. Guiada por una intuición maternal que se transformaba rápidamente en pánico, Emma sacó su teléfono. Su pulso era firme, un hábito de décadas de crisis. Abrió la aplicación de localización familiar que insistió en instalar años atrás. Una pequeña foto de Daniel apareció en la pantalla y junto a ella un punto rojo parpadeante. El punto no estaba en casa, ni en su oficina, ni en ninguno de los lujosos restaurantes que solía frecuentar. Estaba sobre el hospital más prestigioso de la ciudad. El viaje se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Cada semáforo en rojo era una tortura. Su mente, entrenada para analizar escenarios y prever movimientos del adversario, ahora corría en círculos, creando y descartando posibilidades aterradoras. En la recepción del hospital, su nombre, Emma Rossi, abrió todas las puertas. Nadie le dio detalles, solo miradas compasivas y un camino guiado a través de pasillos estériles hasta la unidad de cuidados intensivos. El olor a antiséptico y el pitido rítmico de las máquinas la golpearon como una pared. Y entonces lo vio. En la penumbra de una habitación privada yacía la escena que destrozó su mundo. Daniel, su brillante y amado hijo, estaba pálido e inconsciente. Su cuerpo un mapa de tubos y cables que lo conectaban a un laberinto de monitores. Su rostro, habitualmente lleno de vida y una sonrisa fácil, era una máscara de cera. Emma se acercó a la cama, sus piernas moviéndose por pura voluntad. No lloró, no gritó. Una frialdad antinatural la invadió, un mecanismo de defensa forjado en zonas de conflicto. Tomó la mano de su hijo, una mano inerte y fría. Una enfermera joven entró en la habitación. Su expresión era una mezcla de profesionalismo y pena. «Señora, Rossi», dijo en voz baja, «lleva 2 días así, un colapso súbito». Emma no apartó la vista del rostro de Daniel. «¿Dónde está su esposa?». La pregunta salió de sus labios como un trozo de hielo. La enfermera vaciló, mirando al suelo. Vino el primer día. Dijo que necesitaba un respiro, que era demasiado deprimente estar aquí. La enfermera añadió, casi en un susurro, «Ha estado solo la mayor parte del tiempo».
El corazón de Emma no se rompió, se congeló, convirtiéndose en un témpano de furia glacial, deprimente. La palabra resonó en el silencio, un insulto a la batalla que su hijo estaba librando. La diplomática, la negociadora, la estratega se desvaneció. En su lugar nació algo mucho más antiguo y peligroso. Nació una leona protegiendo a su cachorro herido. El aire en la unidad de cuidados intensivos era pesado, una mezcla de antiséptico y miedo silencioso. Emma no se movió de la silla junto a la cama de Daniel. Cada pitido del monitor era un martillo golpeando contra el cristal de su compostura. Un hombre con bata blanca y ojos cansados entró en la habitación. Era el doctor Morales, jefe de neurología. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Señora Rossi», comenzó. Su voz era grave pero suave. «Los resultados de la última resonancia no son los que esperábamos». Emma levantó la vista. Su rostro era una máscara de granito. «Sea directo, doctor». Él asintió, apreciando la falta de preámbulos. Su hijo sufrió un aneurisma cerebral masivo. La hemorragia ha causado un daño significativo. En este momento su actividad cerebral es mínima. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Las posibilidades son escasas. Debemos prepararnos para lo peor. Lo peor. La frase flotó en el aire estéril. Emma no lloró. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su mente, la misma que había navegado por tratados de paz y crisis de rehenes, ahora se enfrentaba a un enemigo que no podía negociar: la biología. «Entiendo», dijo, su voz era un susurro helado. El doctor la observó con una mezcla de admiración y pena. «Estaremos monitoreándolo constantemente. Cualquier cambio, por mínimo que sea, se lo haremos saber de inmediato». Cuando el doctor se fue, el silencio regresó, más profundo y amenazador que antes. Emma se sintió caer en un abismo. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. No había estrategia. Solo un dolor sordo y abrumador. En un intento desesperado por encontrar un ancla, algo a lo que aferrarse, pensó en Isabela. Quizás la enfermera se había equivocado. Quizás había una explicación. Sacó su teléfono, sus dedos moviéndose con una torpeza inusual. Abrió Instagram por puro instinto, y allí estaba, el perfil de Isabela, con un círculo rojo pulsando alrededor de su foto. Estaba transmitiendo en vivo. Emma tocó la pantalla. La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. El sol brillaba sobre el agua turquesa. Música electrónica retumbaba. En la cubierta de un yate, lujoso, rodeada de cuerpos jóvenes y bronceados, estaba Isabela. Llevaba un bikini diminuto y sostenía una copa de champán. Reía a carcajadas, una risa despreocupada y vibrante que parecía una profanación en la quietud de esa habitación de hospital. Debajo del video apareció el texto de su última publicación, escrito hacía apenas una hora. «Celebrando la vida porque solo se vive una vez. Gracias por el respiro, amorcito. Plus Jacked Life. Viviendo mi mejor vida, amorcito». El aire abandonó los pulmones de Emma. El sonido del monitor cardíaco de Daniel parecía desvanecerse, reemplazado por el eco de esa risa cruel y la música estridente que salía del pequeño altavoz de su teléfono. No era solo negligencia, era un espectáculo, una humillación pública, una danza sobre la tumba de su hijo antes de que estuviera siquiera cavada. En ese instante, el dolor se transformó. El hielo en su corazón no se derritió, se afiló, convirtiéndose en un arma. La matriarca herida desapareció. En su lugar, resurgió la estratega, la diplomática que sabía que la guerra a veces se gana cortando las líneas de suministro del enemigo. Con una calma aterradora, cerró la aplicación. Sus movimientos eran ahora precisos, económicos. Abrió su lista de contactos y encontró un nombre: Javier Geneve.
El teléfono sonó solo una vez. «Emma», respondió una voz masculina con un ligero acento europeo. Era Javier, su banquero privado durante más de 30 años. «Javier, soy yo», dijo ella, su voz plana, desprovista de emoción. «Emma, qué sorpresa, ¿está todo en orden?» «No», respondió ella. «Activa el protocolo tierra quemada». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Javier conocía el significado de esas palabras. Era el último recurso, la opción nuclear reservada para la traición absoluta. «Entendido», dijo él, sin hacer preguntas. «Alcance total. Congela de inmediato todo acceso de Isabella Rossi a cualquier cuenta, tarjeta o fondo fiduciario. Acceso denegado, sin excepciones». «Considera lo hecho, Emma. Estará bloqueada en menos de 1 hora». «Gracias, Javier», colgó. No hubo despedidas. Volvió a guardar el teléfono y miró a su hijo. Le acarició la frente, apartando un mechón de cabello. La furia había despejado su mente, dándole un propósito. «Se acabó el juego, hijo mío», le susurró al oído, su voz apenas audible por encima del pitido de la máquina. «Mamá está en casa». Exactamente 57 minutos después, en medio del Golfo de México, la música en el yate se detuvo abruptamente. El capitán, un hombre corpulento con el rostro curtido por el sol, se acercó a Isabella con una expresión incómoda. «Señora Rossi, disculpe la interrupción», dijo en voz baja para que los demás no escucharan. «La tarjeta para el pago final del alquiler ha sido rechazada». Isabella frunció el ceño, molesta por la interrupción. «Eso es imposible. Pruebe de nuevo o use esta». Le tendió una tarjeta de platino con una sonrisa displicente. El capitán regresó unos minutos después, negando con la cabeza. «Esta tampoco funciona, señora, ni la otra que tenemos registrada». La sonrisa de Isabella se congeló. Las miradas curiosas de sus amigos se posaron sobre ella. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una tensión incómoda. Sacó su teléfono, tratando de mantener la compostura, y llamó a la línea de atención al cliente de su banco. Después de una insufrible música de espera, una voz impersonal le informó la noticia. «Lo lamento, señora Rossi, pero sus privilegios financieros han sido revocados por el titular principal de la cuenta». El teléfono casi se le cae de las manos. ¿Revocados? El titular principal solo podía ser una persona. Desesperada, histérica, marcó el número de Emma. En la UCI, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Emma vio el nombre de Isabella en la pantalla. Lo dejó sonar 3 veces antes de contestar. «¿Qué hiciste?», gritó Isabella, su voz aguda y rota por el pánico. «¿Qué demonios me hiciste? Mis tarjetas no funcionan. Nada funciona. Me dejaste varada en medio del mar». Emma se tomó un momento. Miró el rostro pálido de su hijo, el único mundo que ahora le importaba. Luego acercó el teléfono a sus labios. «Estaba celebrando mientras mi hijo agoniza», respondió, su voz tan fría y cortante como el acero quirúrgico. «La fiesta terminó, Isabella. Bienvenida a la vida real». Y colgó. El clic del teléfono fue el sonido de un mundo que se derrumbaba y de otro que apenas comenzaba a reconstruirse sobre las cenizas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero Isabella no podía verlo. Estaba atrapada en el purgatorio de una marina comercial, lejos del glamour de los muelles privados. El capitán del yate, un hombre sin paciencia para el drama, la había dejado allí con una sola instrucción: «No vuelva a llamar a mi compañía». Sus amigos se habían evaporado como el rocío de la mañana, dispersándose en Ubers de lujo que ella ya no podía pagar. Humillada, con el rímel corrido y vistiendo solo un pareo sobre su bikini de diseñador, tuvo que rogarle a un taxista que la llevara a la ciudad a cambio de su reloj, una pieza de oro que Daniel le había regalado en su aniversario. El viaje fue silencioso,
un agudo contraste con la música estridente de hacía unas horas. Cada mansión por la que pasaba era una bofetada, un recordatorio del mundo que acababa de perder. No tenía llaves de la casa, sus tarjetas no funcionaban. Su mundo se había reducido al contenido de un bolso de playa. Mientras tanto, en la quietud de la UCI, Emma había establecido su cuartel general. La mesita de noche ya no sostenía revistas, sino informes médicos, balances financieros de las empresas de Daniel y un termo de café negro. Había pasado las últimas 48 horas inmersa en un aprendizaje brutal, devorando cada detalle de la vida de su hijo. Una vida que se había vuelto mucho más complicada de lo que imaginaba. Descubrió deudas ocultas bajo capas de inversiones de alto riesgo. Vio los extractos de las tarjetas de Isabella, un sangrado financiero de boutiques, spas y viajes caprichosos. Cada transacción era una pequeña traición. Emma no sentía dolor, solo una creciente y fría determinación. Estaba limpiando el desorden, asegurando las fronteras antes de la inevitable contraofensiva. Su único aliado llegó al tercer día. Se llamaba Marcus Thorne, el abogado de la familia durante casi 40 años, un hombre cuya lealtad no era hacia el dinero, sino hacia el legado del difunto esposo de Emma. Tenía el cabello canoso, un traje impecable y unos ojos que veían a través de las falsedades. «Emma», dijo con voz grave, sentado frente a ella en la desoladora cafetería del hospital. «La situación es delicada. Isabella tiene derechos como esposa. Va a luchar». «Que luche», respondió Emma sin levantar la vista de un documento. «Pero luchará con sus propias armas, no con las mías ni con las de mi hijo. Quiero que prepares un poder notarial completo. En cuanto Daniel muestre la más mínima mejora, lo firmará. Hasta entonces, necesito la tutela temporal para gestionar sus asuntos, médicos y financieros». Marcus asintió lentamente. «Será una batalla legal fea. Te acusará de todo. Estoy acostumbrada a negociar con terroristas, Marcus. Una niña mimada con ínfulas de grandeza no me asusta». Su voz era plana, sin rastro de arrogancia, solo una declaración de hechos. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Esa misma noche, mientras Emma le leía en voz baja a Daniel un pasaje de su libro favorito de la infancia, un alboroto en el pasillo rompió la calma. Una voz aguda y furiosa se acercaba. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Isabella estaba allí. Su cabello estaba desordenado, su rostro hinchado por el llanto y la rabia. Llevaba ropa prestada que no le quedaba bien. Parecía un animal acorralado. «Tú», siseó, señalando a Emma con un dedo tembloroso, «arruinaste mi vida». Emma se levantó lentamente, colocando el libro en la silla. Se interpuso entre Isabella y la cama, un escudo humano protegiendo a su hijo. Su calma era un muro contra la histeria de la joven. «Tu vida no es de mi incumbencia», dijo Emma. Su voz era un susurro mortal. «La vida de mi hijo sí lo es, y tú la abandonaste. Necesitaba un respiro. No sabes lo que es verlo así día tras día». «2 días», replicó Emma, y por primera vez una chispa de fuego brilló en sus ojos de acero. «¿Te pareció una eternidad? Yo he pasado una vida entera asegurándome de que él estuviera a salvo. Y ahora mi único trabajo es protegerlo de ti». Isabella soltó una risa amarga, rota. «No puedes hacerme esto. Soy su esposa. Tengo derechos. Voy a conseguir el mejor abogado y te quitaré hasta el último centavo». Emma dio un paso adelante. Su pequeña estatura parecía crecer. Su presencia llenaba la habitación. «Inténtalo», dijo en voz baja. «Pero déjame advertirte algo. Cada dólar que gastes en un abogado es un dólar que no irá al cuidado de tu esposo. Cada escándalo que provoques en la prensa será una humillación que él, si despierta, tendrá que soportar. Piensa con cuidado cuál será tu próximo movimiento, Isabella, porque yo ya he pensado los míos, todos ellos». Se hizo el silencio.
Solo se oía el pitido rítmico del monitor cardíaco de Daniel, un metrónomo indiferente a la guerra que se libraba a su lado. Isabela la miró, buscando una grieta en su armadura, una debilidad que pudiera explotar. No encontró ninguna. Vio a una mujer que ya lo había perdido todo y por lo tanto no tenía nada que temer. Derrotada, dio media vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un portazo que sonó a rendición. Emma no se movió durante un largo minuto. Luego, exhaló lentamente el aire saliendo de sus pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Volvió a la cama de Daniel, tomó su mano y la apretó. La primera batalla estaba ganada. La dignidad de su hijo estaba a salvo. Por ahora, miró su rostro sereno y sintió una oleada de fuerza. No era esperanza, era algo más primario, era propósito. «Estoy aquí, mi amor», susurró, «y no me iré a ninguna parte. Comenta de qué país estás viendo este video, y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal». 2 años después, el sol no se reflejaba en el mármol frío de una mansión, sino que se filtraba a través de las hojas de un roble, pintando manchas de luz sobre el suelo de madera de un porche acogedor. La casa era más pequeña, un refugio de una sola planta diseñado para la accesibilidad y la calidez, no para la ostentación. Emma Rossi, sentada en una mecedora, ya no llevaba el moño severo de una diplomática. Su cabello plateado caía suavemente sobre sus hombros y las líneas de su rostro, aunque más profundas, se habían suavizado. La tensión había sido reemplazada por una serenidad vigilante. A su lado, en una silla de ruedas motorizada de última generación, estaba Daniel. Sus ojos, del mismo azul acerado que los de su madre, estaban vivos y llenos de una inteligencia que la hemorragia no había podido extinguir. Su lado izquierdo tenía una movilidad limitada y su habla era lenta. Cada palabra un pequeño esfuerzo, pero era él. Estaba presente, estaba en casa. Con una mano controlaba el joystick de su silla y con la otra sostenía un vaso de limonada. A veces, el zumbido de un avión en el cielo o el brillo del sol sobre un coche lejano la transportaban de vuelta a los pasillos estériles del hospital, a las noches en vela escuchando el pitido de las máquinas, a las reuniones tensas en las oficinas de Marcus Thorne. La batalla legal con Isabela había sido exactamente como Marcus predijo: fea. Isabela, financiada por un abogado de divorcios de dudosa reputación, la había acusado de manipulación, de abuso de ancianos, de intentar robar la herencia de su propio hijo. Los tabloides se habían dado un festín. La matriarca de hielo, la llamaban. Pero Emma no, se inmutó. Mientras Isabela lanzaba acusaciones en la prensa, Emma presentaba pruebas en el juzgado, extractos bancarios, testimonios de la enfermera, el video del yate. Desmanteló la narrativa de Isabela con la precisión quirúrgica que una vez usó en mesas de negociación. La opinión pública, inicialmente seducida por la historia de la joven viuda agraviada, cambió rápidamente. Al final, Isabela aceptó un acuerdo extrajudicial, una suma modesta, suficiente para desaparecer, pero no para mantener su estilo de vida, a cambio de renunciar a todos los derechos futuros y firmar un acuerdo de confidencialidad de por vida. La última vez que Emma supo de ella, trabajaba como anfitriona en un restaurante en otra ciudad, un fantasma de la mujer que una vez fue. Mientras Isabela se desvanecía, Emma reconstruía. Liquidó los activos tóxicos, los coches deportivos, el apartamento en la ciudad, los símbolos de una vida que ya no existía. Con el capital y con la mente estratégica que había permanecido dormida durante su breve retiro, se hizo cargo de la consultora de inversiones de Daniel, que se tambaleaba al borde de la quiebra. No la salvó, la transformó.
La renombró Fundación Rossi para la Recuperación Neurológica. Su misión ya no era generar riqueza, sino usarla para financiar investigaciones de vanguardia y ayudar a familias que, como la suya, se enfrentaban al devastador impacto de una lesión cerebral. La diplomática había encontrado una nueva causa, una guerra que valía la pena librar. El respeto que se ganó no provino de titulares de prensa, sino de las miradas agradecidas de otras madres, de los avances publicados en revistas médicas, del propósito tangible que ahora llenaba sus días. Daniel giró su silla para mirarla. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. «Más limonada», dijo, su voz un poco arrastrada pero clara. Emma le devolvió la sonrisa, una genuina y cálida que rara vez mostraba al mundo. «Claro, mi amor». Se levantó y entró en la casa. Mientras llenaba el vaso, se detuvo un momento junto a la ventana observando a su hijo. Él miraba el jardín que habían plantado juntos, un trabajo lento y paciente. No era la vida que había planeado para él. No era la jubilación pacífica que había anhelado para sí misma. Era algo completamente diferente, algo más difícil, pero infinitamente más real. La crisis la había despojado de todo lo superficial. El estatus, la riqueza, las apariencias. Todo se había quemado en el fuego de aquella noche en la UCI. De las cenizas había rescatado lo único que importaba, a su hijo, y en el proceso de reconstruir su mundo, había reconstruido el suyo propio. Ya no era una leona protegiendo a su cachorro herido en una jaula de oro. Era una constructora, cultivando un nuevo futuro en un terreno que ella misma había despejado. La vida rara vez nos da lo que esperamos. A menudo nos arrebata lo que damos por sentado, dejándonos en ruinas. Pero la historia de Emma Rossi es un testimonio de que las ruinas no son un final, son un cimiento, un lugar desde donde se puede empezar a construir de nuevo. No la misma estructura, no la misma vida, sino una más fuerte, más auténtica, forjada no en la comodidad de la paz, sino en la valentía de la lucha. Porque a veces, la mayor victoria no es evitar la caída, sino levantarse y enseñar al mundo que incluso con el corazón roto, se puede volver a construir un hogar. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.